Muy bien, jóvenes, continuemos describiendo las áreas. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí, doctor, se escucha. Sí, doctor. Muy bien, vamos a hablar ahora de otra área de este lóbulo frontal, es el área 8. El área 8 también es el área del movimiento ocular, pues está relacionado con la contracción de los músculos oculomotores y lógicamente también en el caso del párpado superior, ¿verdad? Básicamente se encuentra a nivel de la segunda y parte de la tercera circunvolución frontal, muy bien, y la estimulación de esta área va a provocar básicamente un movimiento conjugado de los ojos hacia un solo lugar, hacia un solo lado, muy bien. También esta área va a tener conexiones relacionadas con la rotación de la cabeza, pues también va a originar a un haz que nosotros en algún momento lo habíamos nombrado, que es el haz córtico oculocefalogiro, que tiene que ver con el movimiento conjugado de los ojos y de la cabeza, por ejemplo, para observar, para realizar, para fijar la mirada, para que me entiendan mejor. Muy bien, entonces el área 8 vendría siendo del movimiento ocular. Muy bien. Perfecto. Ahora, si ustedes observan, justamente superior a lo que es la cisura de Silvio o cisura lateral, encontramos dos áreas, área 45, área 44, 44, 45, no hay ningún problema. Las áreas que se encuentran en esta región del cerebro que se conoce con el nombre de opérculo frontal, ¿no? El que va a cubrir, si vale el término, el lóbulo de la ínsula que se encuentra en lo profundo. Muy bien. ¿Qué significancia funcional tienen estas dos áreas? Son las áreas correspondientes al lenguaje articulado, es decir, para la articulación de las palabras, ¿verdad? La expresión verbal, muy bien. Cuando esta lesión, mejor dicho, cuando existe una lesión a nivel de estas áreas, se produce un síntoma muy claro que se denomina afasia, que es la imposibilidad de poder articular las palabras. Muy bien. Estas áreas también van a tener conexiones, por ejemplo, con las áreas de Wernicke, ¿no? El área de la inteligencia, que más adelante hablaremos de ella, para la comprensión del lenguaje, porque no solo es articular las palabras, sino también poder entender el lenguaje articulado. Entonces, la inteligencia en ese caso también tiene que ver con esta parte, con estas áreas. Muy bien. Perfecto. Finalmente, en el lóbulo frontal hablaremos de estas tres áreas, el área 9, 10 y 11, que si ustedes observan en relación a las otras tienen una extensión mucho más grande. Muy bien. 9, 10, 11 y 12 también. Veamos otra imagen. Permítanme en esta otra imagen para ver 9, 10, 11 y 12. Lógicamente, estas áreas también están representadas en una vista medial del cerebro, pero en una vista lateral se encuentran únicamente las áreas 9, 10, 11. Estas áreas, ¿verdad?, están relacionadas principalmente con tienen una función importantísima, pues en ellas van a residir por ejemplo, la personalidad, ¿no? Van a tener funciones, por ejemplo, con la memoria, la inteligencia, el carácter, la creatividad, muy bien. También lo que es la conducta emocional, las áreas, estas áreas tienen relación con lo que es la conducta apropiada, el comportamiento adecuado de las personas,
frente a determinados ambientes y frente a determinadas también, digamos, otras personas, muy bien, cuando existe una lesión, ¿verdad? De estas áreas, por ejemplo, puede ser una lesión traumática o una lesión de orden fisiológico o fisiopatológico, la persona tiende a tener conductas inapropiadas, puede ser una persona, se convierte en un antisocial, ¿me entienden? Una persona que no va a poder relacionarse con las demás personas. Existen trastornos en la afectividad, va a tener amnesias, pérdida de la memoria, una persona apática, ¿verdad? De esas personas que de repente uno podría considerarlas unas personas psicópatas, para que me entiendan un poco mejor, digamos, ¿no? Pero más que todo una conducta inapropiada, ¿perfecto? Se ha estudiado, se ha realizado un estudio, por ejemplo, de los asesinos seriales, de ese tipo de personas que no logran encajar en una sociedad ordenada, por ejemplo, tienen afectados estos lóbulos en su parte funcional. Muy bien. Estas áreas 9, 10, 11 y 12 tienen conexiones importantísimas con el diencéfalo, con lo que vendría siendo el lóbulo límbico de Broca y con los demás lóbulos. Por eso es que estas áreas no es que trabajan de forma aislada, sino que lo hacen de forma conjunta con las demás áreas corticales y con los demás lóbulos del cerebro. Es importante mencionar ese hecho. Muy bien. Bueno, no lo olviden entonces, son las áreas que corresponden al lóbulo frontal del cerebro. Vayamos a ver las áreas que corresponden al lóbulo parietal. Y si ustedes observan, existe un cambio brusco en la coloración, ¿verdad?, de estas áreas a nivel del lóbulo parietal. Muy bien. Permítame un segundito. Muy bien, chicos, sigamos. Les decía que existe un cambio brusco en la coloración en relación a las áreas. Ustedes se fijan, las áreas del lóbulo parietal, ¿verdad? Tienen ya una coloración azulada. ¿Qué nos hace pensar esto? Que estas áreas están relacionadas con la sensibilidad. Vamos a ver de qué forma. En principio, veamos las áreas 3, 1 y 2, que son aquellas que se ubican a nivel de la circunvolución parietal ascendente, o también llamada postrolándica. Estas áreas en conjunto definen el área somatosensitiva, aquella que tiene que ver con la sensibilidad somática y con la sensibilidad visceral. Muy bien. Cumple funciones sensitivas importantes somáticas, como por ejemplo, la sensibilidad termoalgésica. Recuerden bien, la sensibilidad a la vibración, la sensibilidad discriminativa. Muy bien. Aquellas referentes también a lo que vendría siendo la parte de la sensibilidad de orden, ¿qué les puedo decir? Placentera. Perfecto. Entonces, el tacto, el prurito, el escozor, el cosquilleo, que alguna vez habíamos mencionado como parte de las funciones de algunos haces, también, o sea, van a llegar a esta parte de la corteza. Muy bien. Lógicamente, otra área importante en este aspecto también es el área 39 y 40, que es básicamente las áreas que tienen que ver con el reconocimiento espacial del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? En estas áreas van a recibir fibras que provienen de otras áreas visuales, vestibulares, acústicas, táctiles, ¿verdad? Para más o menos definir la idea del yo, ¿no? El yo físico, el reconocimiento espacial del cuerpo, cómo es tu cuerpo, dónde se encuentra, la orientación espacial y, lógicamente, la definición del yo físico en las personas.
Cuando existe una alteración en estas áreas, se produce lo que son las denominadas apraxias. Muy bien, que les voy a dejar como tarea esto de la apraxia, ataxia, afasia, lo van a estudiar, lo van a investigar muy bien, muy bien. Cuando hablamos de la parte posterior de estas áreas, 40 y 39, nos referimos a un centro de la interpretación de los objetos en relación a la parte visual, ¿no? Y lógicamente una alteración de las áreas, de esta área que se encuentra posterior a estas dos, va a provocar lo que es la dislexia. ¿Qué querrá decir la dislexia? Para darles un ejemplo, en las personas que sufren de dislexia, cuando realizan la lectura, por ejemplo, de una frase en un párrafo, tienden a cambiar el orden de las palabras, muy bien, no, tienden a cambiar en la parte comprensiva, ¿me entienden? Cambian el orden de las palabras y se les hace más dificultosa la comprensión de la lectura. Esto les va a causar a esas personas problemas en el aprendizaje, en la comprensión, ¿me entienden? En muchas ocasiones esto pasa inadvertido, pues muchas personas tratan de solapar eso leyendo varias veces un mismo texto para entenderlo mejor. Pero es importante también que en aquellas personas que existe digamos, este trastorno neurológico, pueda ser luego después tratado. Se puede tratar con ejercicios de lectura, ejercicios de comprensión, se lo puede hacer. Muy bien. Bueno, superior a las áreas 39 y 40 encontramos las áreas 5 y 7, que básicamente son áreas somáticas interpretativas, es decir, el reconocimiento de los objetos, por ejemplo, mediante la manipulación de estos. Muy bien, estos se van a encontrar en la primera circunvolución parietal, allá arriba, ¿no? Y lógicamente a este nivel, también mediante la manipulación de los objetos se va a poder definir su forma, su textura, su tamaño, muy bien. Se va a poder idealizar o visualizar este objeto a partir únicamente de la manipulación. Cuando existe una lesión, por ejemplo, a nivel de estas áreas, se produce un trastorno denominado esterognosia. Muy bien, que básicamente bueno, mejor dicho, cuando uno realiza cuando uno puede realizar digamos, bien el reconocimiento de los objetos, a eso se le denomina esterognosia. Cuando existe un trastorno de la falta de esta función, este proceso se denomina estereocnopatía. Ese es. Estereocnopatía es cuando existe una alteración en la falta de reconocimiento de los objetos. Y esterognosia es el reconocimiento de los objetos mediante su manipulación. ¿Bien? Se darán cuenta también que estas áreas 5 y 7 van a tener estrecha relación con las áreas 3, 1 y 2 y con las áreas 40 y 39, como ustedes lo observan también. Finalmente, el área del gusto. Ahí, a nivel justamente del origen de la circunvolución parietal ascendente, el área 43, ¿verdad? Esta área, como su nombre lo dice, se encuentra justamente a nivel del opérculo parietal. ¿Qué es el opérculo parietal? Es esta porción del cerebro que está cubriendo al lóbulo de la ínsula. Corresponde, como ustedes observan, a la parte de la circunvolución parietal ascendente. Correcto. Cuando existe un trastorno, una lesión a nivel de esta área 43, se pierde el sentido del gusto, lo que se denomina agusia. Muy bien. Perfecto. Veamos ahora las áreas que corresponden a el lóbulo occipital, a áreas 17, 18 y 19. Muy bien. Vamos a comenzar por la 19. Esta área también se denomina periestriada. Rodea, o mejor dicho, se encuentra antero superior al área 18. ¿Y cuál es su función? Porque cada una de estas áreas son visuales, las tres, pero tiene una función definida. Ojo para el examen, estas áreas siempre entran al examen. El área 19 permite reconocer los colores de un objeto, permite reconocer las letras, ¿no?
permite reconocer, por ejemplo, cuán alejado está un objeto. Perfecto, esa es su función principal. El área 18 se denomina paraestriada, ¿no? Y en ella principalmente se va a, digamos, se va a relacionar con los movimientos oculares reflejos, ¿no? A partir principalmente de la fijación de la mirada, para que, lógicamente, al fijar la mirada se pueda también fusionar las imágenes de los dos globos oculares, ¿me entienden, verdad? Bueno, finalmente el área 17, que se denomina estriada, que se encuentra, si ustedes observan, en la parte más posterior del lóbulo occipital. El área 17 lo vamos a ver en una vista medial, permítame, porque también tienden a preguntarles esto en el examen. Si ustedes observan en una vista medial, ¿cómo se llamará esta cisura? A ver, vamos a apelar aquí a los participantes. ¿Cómo se llama esta cisura que se encuentra aquí? Que estoy ¿Calcarina? La cisura calcarina. Entonces, el área 17 se encuentra, ocupa la cisura calcarina, tanto lo que es el fondo como los dos bordes libres. O sea, los dos bordes libres y el fondo de esta cisura se encuentran ocupados por el área 17. Muy bien. Pregunta de examen. El área 17 es el centro primario de la visión. Muy bien. A esta área van a llegar directamente los impulsos a partir de los nervios ópticos, ¿no? Aquellos que van a cruzar el quiasma óptico se dirigen por las cintillas ópticas, ¿verdad? Llegan al cuerpo geniculado lateral y luego desde el cuerpo geniculado lateral llega directamente a esta área a través de unas fibras llamadas genículo-calcarinas, ¿no? Tiene que ver precisamente con la visión clara de los objetos. Una lesión a nivel de esta área, pues, nos deja ciegos. Pues es el centro primario de la visión. Ojo, muy bien. Entonces, estas áreas se les denomina así, visuales. Áreas 17, 18, 19. No lo olviden, cada una de ellas tiene su función determinada. Finalmente, vamos a ver las áreas que corresponden al lóbulo temporal. Algunas de ellas tienen importancia vital, clave. Primero, el área 41-42, aquel que se encuentra, si ustedes se fijan, por debajo de lo que es la cisura de Silvio, ¿verdad? Cerca de lo que es el pliegue de paso. Bueno, estas áreas 41-42 corresponden a las áreas primarias de la audición. Muy bien, van a ocupar el fondo de la cisura de Silvio, el borde libre que se encuentra en el lóbulo temporal, muy bien, la primera circunvolución temporal. Estas áreas 41-42 están relacionadas con la percepción de la intensidad del sonido, del tono del sonido y el timbre que pueda tener en ese orden. Muy bien. Recuerden que estas áreas van a recibir fibras del cuerpo geniculado medial, aquel que tiene una función auditiva. Muy bien. Y lógicamente también van a estar relacionados con la audición. Eso ya lo habíamos dicho. Muy bien. Bueno, estas dos áreas presentan un área suplementaria. El término suplementaria podría también, digamos, cambiarse por el de complementaria, porque recuerden que estas tres áreas van a funcionar al unísono para el momento de escuchar, para la audición. Esta área 22, que se encuentra justamente aquí, muy bien, en la primera circunvolución temporal, va a interpretar principalmente la naturaleza de los estímulos auditivos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de sonido es? ¿A qué corresponde ese sonido? ¿No? No es lo mismo, por ejemplo, el sonido que corresponde al repiqueteo de una campana o a la bocina de un auto, ¿me entienden? O sea, ¿qué tipo de sonido es? Nos va a permitir asociar el sonido a una imagen o a un concepto determinado. Eso es lo correcto. Muy bien. Y lógicamente que estas áreas auditivas, de un lado, reciben estímulos auditivos de los dos, ¿no? Solo que contralateral, de forma cruzada. Muy bien. Ojo,
Ahora vamos a hablar del área auditiva de Wernicke, que no tiene un número, muy bien, no tiene un número propio. En realidad, esta área auditiva de Wernicke se encuentra posterior a lo que es el área 22. Podríamos ubicarlo justamente ahí, a nivel de la primera circunvolución temporal, pero, ojo, a nivel del hemisferio dominante, a nivel del hemisferio cerebral dominante. ¿Qué función tiene? Interpreta el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Lenguaje comprensivo. Asocia los sonidos del lenguaje, comprender las palabras que se emiten, interpretación, reconocimiento de las palabras, ordena los pensamientos en función de un concepto que escuchamos, ¿no? Y lógicamente esto es una de las funciones más elevadas en relación a la inteligencia, ¿muy bien? Porque cuando hablamos de inteligencia, no solo nos tenemos que referir al hecho simple de el poder resolver un problema, sino también una persona inteligente es aquella que aprende a escuchar, entiende muy bien los conceptos, muy bien. Entonces, es de sabios decir escuchar, ¿verdad? Es de sabios escuchar. Ese adagio que uno lo tiene en mente es correcto. Uno tiene que interpretar bien las palabras, escucharlas, ordenarlas bien, ordenarlas en función de un pensamiento. Eso es una función encefálica superior. Hace parte de la inteligencia. Perfecto. Muy bien. Ese es el área auditiva de Wernicke. Básicamente se encuentra posterior al área 22. No tiene un número definido, ojo, ¿no? Pero, digamos, se encuentra justamente a este nivel, más o menos. Yo lo apunto con la flechita. Muy bien. Perfecto. Cuando hay lesiones de esta área en conjunto, 22, 41, 42 en conjunto, ¿no? Una persona es capaz de escuchar las palabras, puede reconocerlas, pero no va a ordenar una idea. Muy bien. Y a partir de eso se va a interpretar de distinta forma lo que uno escucha. Muy bien. Cuando nosotros vemos esta imagen aquí, antes, me olvidaba explicar este homúnculo sensitivo. Muy bien. ¿Qué áreas corticales tienen que ver con la sensibilidad, chicos? Para todos, la pregunta, ¿qué áreas corticales tienen que ver con la parte somatosensitiva, viscerosensitiva? Ah, 3, 1 y 2. correcto. Entonces, imaginémonos aquí ¿dónde se encuentran esas áreas 3, 1 y 2? ¿En qué parte del cerebro? ¿En qué circunvolución? Parietal 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 ascendente o ascendente. postcentral. Correcto. y en el sector posterior del lobulillo paracentral. Ya, está bien, sí, correcto, en la parte medial, en la cara medial, ¿verdad? Bueno, ahora si ustedes se fijan, imaginémonos que este es la circunvolución parietal ascendente, o también llamada porrolándica, muy bien. En ese sentido, la sensibilidad la somatosensitiva, aquella que tiene que ver con el prurito, la sensibilidad termoalgésica, la presión, cosquilleo, placer sexual, ¿verdad? Y la parte sensorial también. Fíjense bien cómo está repartido en esta circunvolución. Este segmento corresponde, por ejemplo, a nivel de la cisura interhemisférica, corresponderá a la parte de los genitales. Aquí corresponde a lo que es los pies, incluyendo la planta, ¿no? El tobillo, la rodilla, justamente aquí a nivel del borde superior, el muslo, la región glútea, ¿no? La región del tronco. Nuevamente se hace grande este segmento en relación a la sensibilidad que tienen las manos, ¿no? Porque las manos, la sensibilidad que tienen las manos es mayor, más extensa, nos sirve bastante. En la parte de la cabeza, los ojos, muy bien, este segmento amplio que tiene que ver con los labios, se darán cuenta qué segmento sensitivo importante o qué cantidad de neuronas están relacionadas con la sensibilidad de los labios, muy bien. También aquí a la parte de lo que es los dientes, la lengua, el cuello, etcétera.
es básicamente esta parte, es así como se distribuye la parte de la sensibilidad somática a nivel de esta circunvolución. Muy bien, pero les quería mostrar esta otra imagen que corresponde a lo que vendría siendo la cara medial. Muy bien, perdón aquí. Sí, está bien, aquí, la cara medial y también la cara inferior. Si bien no tengo una imagen que la tienen ustedes en su libro, pero no está aquí plasmada en las diapositivas estas áreas, ¿verdad?, que corresponden a la parte más inferior, son las áreas 28 y 34, que tienen que ver con o se localizan principalmente a nivel del uncus o gancho del lóbulo temporal. Muy bien. A nivel de la quinta circunvolución temporal. A ver, si es que han leído, ¿cómo se llama también la quinta circunvolución temporal? ¿Qué nombre recibe también esta quinta circunvolución temporal? Para Para aquellos hipocámpica. para hipocámpica, correcto, muy bien. A nivel de esta circunvolución que va dentro de su conformación va a formar el uncus o gancho del lóbulo temporal, en ellas residen estas áreas que tienen que ver con la recepción de señales a través de las cintillas olfativas que provienen del bulbo, muy bien, las áreas de la olfacción, muy bien, la función de la olfacción, muy bien. Estas áreas nosotros las observamos justamente a este nivel. Ahora, no tengo una imagen de una cara inferior, pero aquí creo que sí. Permítame un segundo. Aquí. Les había dicho que aquí están las áreas 28 y 34, ¿verdad? Muy bien. A este nivel, ¿no? Aquí, a este nivel. Se los voy a dibujar para que lo podamos observar muy bien también. Ajá, permítame un segundo. Más o menos a este nivel. Vamos a hablar de un área que se denomina área relacionada con el reconocimiento de la cara. Se ubica justamente en la parte más interna de la corteza cerebral, ¿no? En la parte medial del lóbulo temporal, ¿no? Y anterior a lo que vendría siendo la quinta circunvolución. Esta tiene que ver con el reconocimiento de la cara. ¿Qué quiere decir? Con el reconocimiento de los rostros, ¿no? Cuando existe una lesión de esta área principalmente, se produce un signo que es un signo síntoma que es la prosopagnosia, que es una falta en el reconocimiento de la cara. Muy bien. De este hecho, a partir de lo que nosotros observamos, podemos determinar áreas, ¿verdad? Áreas ya no corticales, sino funcionales, ¿no? El área motora, el área psicomotora, ¿no? El área sensorial, sensitiva, somática y visceral, el área relacionada con la planificación, el pensamiento, el carácter y la personalidad, ¿no? El área relacionada con la articulación de la palabra y esta área tan importante que es el del entendimiento del lenguaje, la inteligencia y las áreas visuales. Muy bien. Lógicamente vendría siendo como las funciones corticales superiores. Muy bien. Pero también tenemos que hacer referencia a lo que, digamos, también entra al examen, que es las diferentes funciones que presentan los hemisferios cerebrales, ¿no? Dentro de estos últimos 10 minutos. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo, que es analítico, es secuencial, aritmético, como si fuera una calculadora, una computadora, sus juicios los realiza de forma objetiva, no da chance a la especulación, para que me entiendan, es organizado, tiene que ver con el lenguaje hablado y escrito, planificador, racional,
y lógico, en contraposición al hemisferio derecho, que es holístico, espiritual, para que me entiendan bien, puede deducir fácilmente a los objetos en una vista 3D, los juicios son subjetivos, desordenado, permite realizar, plasmar las imágenes en dibujo. Este hemisferio derecho estará bien desarrollado en los artistas, por ejemplo, espontáneo, intuitivo y lógico. ¿Ven? Las diferencias. Les había dicho, sin embargo, que no es que estos hemisferios actúan de forma individual, actúan de forma coordinada. Muy bien, a través precisamente de este puente importante que se encuentra aquí. ¿Cómo se llama esto? El cuerpo calloso, ¿verdad? El cuerpo calloso, que es básicamente una especie de puente entre los dos hemisferios y le va a permitir realizar una mayor cantidad de conexiones. De esto deriva lo siguiente, que el hemisferio izquierdo tiene que ver con el lenguaje, el discurso, la escritura, el cálculo. El hemisferio derecho, la percepción de las imágenes en 3D, la facilidad para el canto, las habilidades musicales, por ejemplo. Muy bien. Y también otra característica en el cerebro será, bueno, las propiedades que tiene el cerebro de un hombre en relación a la de una mujer y viceversa. Muy bien. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, las áreas corticales están desarrolladas para, por ejemplo, tener una facilidad en el lenguaje hablado, muy bien, precisamente por el grosor que presenta el cuerpo calloso en el caso del cerebro femenino, tienen una mayor posibilidad, o sea, tienen facilidad de realizar múltiples actividades a la vez, ¿no? Y lógicamente tienen una mayor conexión entre los dos hemisferios y por ese motivo la parte del lenguaje articulado se les da con mucha mayor facilidad, muy bien, y lógicamente también tiene algunos puntos en contra, ¿no? Por ejemplo, la menor habilidad para orientarse en el espacio, ¿no? En relación a los varones, ¿no? Y lógicamente también en el caso, permítame aquí, también tendrá una menor extensión del cerebro relacionada a la parte sexual, del placer sexual. Más que todo, tendrá una mayor extensión de la corteza relacionada, por ejemplo, con la parte sentimental, emocional. Muy bien. En el caso, por ejemplo, de los varones, el cuerpo calloso es más delgado. Por lo tanto, por ejemplo, atender varias tareas al mismo tiempo se hace difícil. En el caso de los hombres, en situaciones de estrés tienden a tartamudear, la parte verbal se les dificulta en ese aspecto, muy bien. Sin embargo, los hombres tienen una mejor orientación en la parte de espacio, ¿no? Se pueden ubicar en un mapa mejor que, por ejemplo, las mujeres. Lógicamente, esto es acercativo, ¿no? O sea, no es que es para todos. De repente, esto se puede desarrollar en hombres y mujeres a la par. Pero más o menos son algunas diferencias que nos establece el libro del doctor Oscar González. Y lógicamente también en la parte de la corteza relacionada con el placer sexual, presenta una mayor superficie de la corteza relacionada con el sexo en el caso de los varones. Muy bien. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos acerca de las áreas corticales, tenemos que referirnos no solo a la memorización estricta de los números y de las áreas a nivel de los lóbulos y las circunvoluciones y pensar que únicamente esas áreas son específicamente las que van a provocar esa acción, sino más bien que entender que las áreas van a actuar en conjunto. Existe una conexión entre las áreas y también entre los lóbulos y más aún entre los hemisferios que permite realizar las tareas de forma, digamos, conjunta. Muy bien, esto es muy importante. No solo existen estas áreas. Si ustedes revisen en la literatura, revisan en el Google,
Existen áreas más, les había dicho que son 52 áreas. Les hemos mencionado aquí, o queremos que ustedes sepan muy bien estas áreas. Muy bien. ¿Cómo nos va a ayudar en la parte clínica, en la parte de atención primaria, en los médicos generales, cuando uno sale médico general? ¿Cómo ayuda a esto? Recuerden ustedes que estas áreas van a estar irrigadas por arterias específicas. Lo vamos a ver al final. Cuando existe una obstrucción, por ejemplo, de una arteria que va a un área específica, esa área tiende a tener un infarto. Se va a infartar, es el famoso infarto cerebral. Y producto de ese infarto, esa persona va a empezar a desarrollar signos y síntomas que, están relacionados con esa área, ¿no? Con el deterioro o con la afectación de esa área. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, una de las arterias que con mayor frecuencia se infarta o se obstruye a nivel del cerebro es la arteria cerebral media, que es la que discurre por esta cisura de Silvio. Muy bien. Entonces, cuando esta arteria cerebral media se obstruye, le va a dejar de darle, si ustedes se observan, le va a dejar de brindar irrigación a estas áreas, ¿verdad? 43, 44, 45, 41, 42, 22, y esa persona va a empezar a sentir un deterioro de las funciones de estas áreas que puede ser percibida por el médico clínico para determinar si esa persona está sufriendo o no una embolia cerebral, un accidente cerebrovascular y poder actuar de forma inmediata. Muy bien, para eso nos sirve el reconocimiento exacto de estas áreas, el conocimiento. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que de repente quieran preguntar? No, doctor. Muy bien. Bueno, por razones técnicas vamos a tener que dejarlo aquí. Muy bien. Dios mediante mañana se solucione esto y podamos volver a nuestras clases. De lo contrario, yo les haré saber en qué otro momento podemos, bueno, en el periodo de clases es donde tenemos que conectarnos, ¿no? Yo les haré saber en qué momento vamos a irnos conectando. Les voy a pasar de repente, ya sea por el WhatsApp, algunos cuestionarios para que vayan preparándolos y lo vamos a ir discutiendo la próxima sesión, que sería bueno en este caso el jueves, ¿no? El jueves nos toca clases, ¿no? Lo vamos a ir viendo. ¿Listo, Bien, chicos? doctor. Listo. Entonces, gracias por su atención. Hemos avanzado el tema 11. Muy bien. Yo les aviso si es que de repente hoy hay tiempo, porque hoy día, ahorita yo tengo que salir y más adelante de repente podamos conectarnos. De cualquier modo, las clases quedan grabadas, yo se las voy a compartir si es que no van a poder estar en ese momento. Pero estén atentos, chicos. Muy bien. Gracias por su atención y Gracias a usted, doctor, por explicarnos. luego nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, Chao, doctor. doctor, gracias. Hasta luego.